un verdadero gusto estar aquí con este nuestro primer curso de larga duración en relación con finanzas híbridas para la elaboración y evaluación de proyectos relacionados con pues, la conservación ambiental, con el impacto social. Y es un gusto de nuestra parte, de parte de mi papá, el doctor Carballo, de mi parte, Roberto Carballo, hijo del doctor Carballo, precisamente pues estar aquí con ustedes para pues, como dicen, esta aventura que nos va a llevar 16 semanas para conocer todo acerca de los instrumentos financieros, cómo mezclarlos, conocer acerca de banca de desarrollo, conocer de inversión de impacto, conocer de bonos, conocer de mezclas financieras, conocer de seguros, conocer de cómo hacemos y cómo fondeamos proyectos que sabemos que están destinados a precisamente hacer pues, del planeta un lugar un poquito mejor para apoyar la conservación ambiental, para apoyar la conservación del jaguar, del ajolote, del mono zaraguato, para generar generar y detonar economías locales. Todo esto es precisamente lo que vamos a platicar hoy. Así que es un gusto, de nueva cuenta lo digo, estar aquí con ustedes. Nosotros fundamos hace 10 años la consultoría Terraética, precisamente en España, y dentro de estos últimos 10 años hemos trabajado pues precisamente en dos grandes áreas. Una en mezclas financieras, en lo que llamamos arquitecturas financieras, y en segunda parte, en medición de impacto, cómo tangibilizamos aquellos intangibles, cómo podemos darle valor a aquello que es muchas veces muy difícil de asignarle valor. Ya se imaginarán, con costos de oportunidad, costos sombra, y todo un gran proceso que pues es necesario llevar a cabo cuando estamos tratando de ponerle, pues ahora sí que hacer el fondeo de los proyectos. A lo largo de estos 10 años hemos aprendido muchas metodologías, así como hemos generado muchas metodologías, tanto para banca de desarrollo como para organizaciones de la sociedad civil y empresas. Y mucho de este conocimiento, otro de los grandes componentes de Terraética es la democratización de la información, y precisamente por ello decidimos hacer este curso absolutamente abierto, absolutamente gratuito para toda la gente, donde podamos comunicarle y democratizar estas metodologías que hemos tanto aprendido como desarrollado, y que seguramente les será de gran utilidad. Repito, la idea es poder contar a ustedes esto que hemos aprendido, y evidentemente a lo largo de estas 16 semanas también será muy interesante aprender de todos ustedes. El curso lo dará en su mayoría el doctor Félix Carballo, quien ahora les voy a contar un poquito más de todo lo que ha hecho, que es bastante impresionante. Pero también tendremos algunos invitados, algunas actividades interesantes que seguramente les será de gran utilidad cuando ustedes estén haciendo precisamente sus finanzas híbridas. Yo no me queda nada más que agradecerle a todos ustedes su participación. La dinámica va a ser de esta forma. Yo voy a estar conectado durante las 16 sesiones, acompañándolos en todo momento, y precisamente la idea es que yo pueda responder algunas de las dudas que ustedes tengan en el chat para que sea mucho más fluida todos los talleres o digamos, todos los cursos. Entonces, todas las dudas, por favor, se las pedimos, las pongan en el chat. Yo las voy respondiendo, las que yo conozca, pero el experto financiero es mi papá. Entonces en algunos momentos él va a detener la presentación para precisamente revisar algunas de las dudas y responderlas. La verdad, la idea es que este sea un curso, repito, como es de larga duración, permite que haya, pues ahora sí que también cercanía, que ustedes vayan generando ciertas dudas en los materiales, y ustedes también en algún momento, si tienen la confianza, pues también se inicien los diálogos, los debates. Pues la idea de eso es que tenemos tiempo, tenemos 16 semanas para platicar de finanzas híbridas. Sin más, les repito otra vez, les agradezco su interés por este curso de finanzas híbridas.
Las reglas, como siempre, ya se imaginarán, ya todos tenemos muchas experiencias o mucha experiencia en los webinars. Les pedimos que tengan su micrófono apagado. Quien tenga su micrófono o su cámara prendida, con mucho gusto, siempre es bueno ver caras. Si no desean tener la cámara prendida, no se preocupen. Lo que sí es bueno, como siempre al final, pues siempre es bueno tener esa fotografía con todas las caras, con todos los que estuvimos participando. Entonces, bueno, les vamos a ir guiando poco a poco. También les pedimos, de favor, si nos pudieran, también porque a papá le va a servir mucho para dar sus diferentes ponencias, si nos pueden poner tanto en su nombre o en el chat, de que si gustan, de qué organización vienen o de qué empresa vienen o de qué sector vienen, porque mucho de lo que vamos a trabajar es evidentemente sector financiero, pero mucho relacionado con proyectos productivos. Y entonces a ustedes la idea es que puedan, o mi papá pueda direccionar mucha de esa información pues precisamente a las dudas que ustedes tengan. Así que por favor, si pueden escribir en el chat de qué sector o de qué organización o de qué empresa vienen, se los agradezco. Yo les comento que mi papá, el doctor Carballo, el doctor Félix Carballo Garnica, es ingeniero agrónomo de la Escuela Nacional de Agricultura, hoy muy conocida como la Universidad Autónoma Chapingo. Cuenta con una maestría del Colegio de Posgraduados, así como también tiene estudios doctorales de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. En el ámbito laboral, se ha especializado sobre todo en el financiamiento rural y financiamiento de la agroindustria. Tuvo más de 15 años de experiencia en FIRA, más de 8, 9, 10 años en FOSIR. En ámbito docente, ¿qué les digo? Ustedes van a disfrutar a papá por 16 semanas, es de los mejores profesores de México. En el ámbito docente ha sido profesor de la UNAM, del POLI, de Chapingo, del ITAM, del Tecnológico Monterrey. Y hoy día, precisamente después de que estar trabajando 40, 50 años en el sector financiero, desde hace 8, 6 años se une al equipo de Terraética y junto con Terraética, en lo que hemos trabajado, hemos apoyado organizaciones como The Nature Conservancy, a UISN, a Reforestamos México, a la GIZ, a la Agencia de Cooperación Alemana, al CRIT Mesa de Teletón, a Greenpeace, etcétera. Mi papá es uno de los precursores en México del análisis Monte Carlo, análisis de riesgo Monte Carlo, precisamente para riesgo financiero, y les va a servir mucho en temas de finanzas híbridas. Sin más, te cedo la palabra, papá. La idea es también que todos ustedes se sientan muy cómodos en este ejercicio, que se sientan, a todos nos gusta estudiar, que se sientan como estamos en la clase, con paciencia, con su cafecito, con sus galletas, disfrutando, y espero que les guste mucho este curso de finanzas híbridas. Yo voy a estar, repito, en los controles, todas las preguntas que tengan en el chat, yo las puedo ir respondiendo y sean muy bienvenidos a este curso. Adelante, papá. Sí, pues muy buenos días. La verdad es que me parece una gran, déjeme nada más, perdone. Déjenme comentarles que es un honor platicar con ustedes. Es un honor tener la posibilidad de vaciar la experiencia que he tenido, como lo dice Roberto. Yo soy originalmente soy agrónomo de Chapingo, pero poquito a poco me fui orientando a la parte de financiamiento. Primero trabajé en el Banco de México, en FIRA. FIRA es un organismo, es una entidad que maneja actualmente una cartera de 300,000 millones de pesos. Es por mucho el organismo de banca de desarrollo más importante de México, inclusive maneja más recursos que Nacional Financiera. Y en esta entidad, pues lo que yo aprendí es crédito, porque es una entidad que se dedica a dar crédito. Ese es su trabajo, crédito de largo plazo, crédito de corto plazo, maneja el concepto de garantías. Y posteriormente trabajé en la Secretaría de Hacienda, en el FOSIR, que es una entidad que maneja fondos de inversión. Y lo más importante es que ahí no es crédito lo que se maneja, sino es capital de riesgo. Es decir, la idea
de que los recursos que se están, digamos, se está haciendo una especie de matrimonio entre el fondo de inversión y el empresario, de tal forma que el empresario no tiene la necesidad de estar pagando amortizaciones. Entonces desestresa mucho el proyecto, lo hace, digamos, más, perdón, sí, lo hace más, eh, digamos, le da más facilidad para que tenga éxito. Entonces, esa fue mi primera experiencia con crédito. Mi segunda experiencia fue con capital de riesgo o fondos de inversión, pero en el camino también me tocó estar trabajando o participando en comités de subsidio, o sea, comités que otorgaban, no sé, 1,000 millones de pesos de lo que le llaman recursos a fondo perdido. Y entonces ahí la lógica era diferente, los conceptos eran diferentes. Pero en todos los casos que yo les menciono, lo que tenían en común este tipo de, digamos, de actividades es que requerían la realización de un plan de negocios, o sea, llenar un guión, hacer la propuesta, que lo conociera ya sea el FIRA, el FOSIR o los comités de subsidio, y se tomara una decisión. Y es muy interesante porque si algo me acuerdo y se me quedó muy grabado, es que el tema de medio ambiente, de conservación, de evitar la contaminación, era lo que llamaríamos un pie de página. Al final del guión decía, ¿hay algún daño ambiental? Y la respuesta no, no hay ninguno. ¿Y cómo lo demuestra? Pues aquí tengo una cartita de lo que era entonces el área que se encargaba de esto del gobierno federal, y realmente estaba esto muy lejos de convertirse realmente en proyectos que estuvieran siendo muy cuidadosos con el medio ambiente. Y el tema social era un tema en los proyectos que se reducía fundamentalmente a identificar cuántos empleos directos y cuántos empleos indirectos. Realmente, al final del día, lo que todos los proyectos planteaban como la parte medular era el tema de rentabilidad. Ahorita vamos a hablar de esos temas, pero el tema de rentabilidad, entonces, eso pues, digamos, yo crecí o me desarrollé profesionalmente evaluando 2,000, 2,500 proyectos, tanto para aspectos de crédito, aspectos de inversión, aspectos de subsidio, el tema de garantías, pero siempre la visión estaba ahí puesta fundamentalmente en el tema de la rentabilidad. Y desde luego en el caso de crédito la historia era un poquito diferente porque, ya saben, en el caso de crédito la relación es si tú ganas, yo gano, dice el banco, pero si tú pierdes, yo gano de todas maneras porque tengo garantías, porque tengo los colaterales que soportan el recurso que yo te di. En el caso de fondos de inversión, la historia es un poquito diferente. El concepto es si tú ganas, yo gano, si tú pierdes, yo pierdo. Entonces se comparte el riesgo. Y en el caso de subsidio, pues estrictamente lo que ahí se manejaba era la idea de que compruébame que si compraste esta maquinaria, pues dame la factura. Pero en todos los casos, realmente lo que llamaríamos el impacto social estaba ausente. Estaba ausente en el contexto de que pues el tema era recupero la inversión, es rentable, me demuestras que hiciste el gasto, pero bueno, realmente ¿qué sucedió? Eso pues en estos tiempos en que yo me manejaba en el sector, pues estaba bien porque estaba México creciendo, había digamos un gran espacio para darse, pero, pues los acontecimientos han mostrado que esto no es suficiente. En este curso que pues yo tengo el honor de presentarles a ustedes, en el que estoy integrando, pues como dijo Roberto, mis 50 años de experiencia en el sector financiero, tanto a nivel nacional como internacional, la idea es que ustedes puedan adquirir una serie de, vamos a llamarle, de habilidades o capacidades que les permitan generar ya un criterio muy claro cuando
están ustedes enfrentando diferentes tipos de proyectos y son de muy diversas las habilidades que esperamos. Por ejemplo, una habilidad que esperamos que ustedes capturen y que pues les sea de utilidad en este caso es conocer el sistema financiero mexicano, el sistema financiero internacional, qué productos y servicios tienen. Otra habilidad es que puedan ligar todo esto a cómo se hace un proyecto productivo. Pero ahora, no solamente un proyecto productivo en general, sino un proyecto productivo que incorpore tanto el tema de medio ambiente como el tema social. Eh, uno de los experiencias personales que me llevó a tomar conciencia precisamente de la ausencia en general de este tipo de consideraciones en la mayoría de los proyectos financiados primero por Banca de Desarrollo y con más razón por la banca comercial, fue una experiencia con el gobierno holandés donde comenzamos a trabajar un tema que se llama los agroparques. Es una forma de producción muy interesante que se inicia en Holanda y que ellos lo han estado planteando en diversos países del mundo, pero el concepto más importante de todo esto es algo que llaman ellos de la cuna a la cuna y agricultura circular. La idea es que no hay desperdicio. La idea es que lo que para mí es un desperdicio, resulta que lo podemos utilizar en la producción. Y el concepto de la cuna a la cuna es que los proyectos, cuando se diseñan, cuando se elaboran, no debe quedar como una especie de pie de página o después lo compongo o a ver qué parche hago, el tema ambiental y el tema social. Desde el diseño mismo del proyecto, ya debemos de estar incluyendo estos temas. Y repito, esto no era algo tan crítico, pero ahora se está haciendo muy crítico y otra de las habilidades que esperamos que ustedes puedan capturar de estos cursos es que ahora en los proyectos que ustedes, planes, programas, proyectos que ustedes emprendan de todo tipo, pues desde el principio, a través del concepto de finanzas híbridas, van ustedes a internalizar estos tres temas, pero desde el principio, desde que está en su mente y se va desarrollando. Ahora, ¿por qué finanzas híbridas? Vamos a ir en detalle explicando qué significa, pero por ponerlo en pocas palabras es, dime qué fuentes de fondeo hay a todos los niveles, nacional, internacional, de crédito, de subsidio, de garantías, de seguros, y te voy a decir cuál sería la mezcla óptima, y óptima quiere decir que logres el máximo beneficio de la inversión con el mínimo riesgo, combinando estos productos. Bien, también esperemos que dentro de las habilidades que pues, les podamos a ustedes impartir, sea una novedad, un concepto muy novedoso que está tomando cada vez más fuerza, que es la evaluación de impacto. Es decir, cómo mides el impacto, cómo determinas los resultados de lo que estás haciendo, de tu inversión, cuando muchos de esos aspectos no son tangibles, no tienen valor de mercado. Bueno, aquí vamos a ver a través de algo que se llama el SROI, Social Return of Investment, o sea, retorno social de la inversión, cómo hay metodologías muy concretas para que ustedes puedan utilizando instrumentos de la estadística, instrumentos tanto estadística experimental, estadística descriptiva y estadística inferencial, puedan ustedes aplicarlos a esa medición de impacto, porque eso está relacionado directamente con el impacto del modelo de finanzas híbridas. Otro conocimiento que ojalá y pues ustedes puedan adquirir es el manejo de conceptos de optimización. Optimización significa que yo tengo un conjunto de recursos, yo tengo un objetivo y mi pregunta central es cómo lo mezclo para llegar a ese objetivo de tal forma que logre el máximo del objetivo mismo. Nosotros en teoría, cuando llevé mis cursos de teoría microeconómica, me decían que la teoría económica o la economía es la asignación de medios escasos
entre fines competitivos, cuando el objetivo de la asignación es maximizar el logro de los objetivos. Entonces, bueno, estrictamente eso es prácticamente lo que tratamos de hacer todos los días, ¿verdad? Aunque no seamos economistas. Y esto, entonces, si comienzan ustedes a sumar, pues creo que terminarán con un viaje, como dijo Roberto, por el mundo de las finanzas, pero al mismo tiempo capturando, ¿verdad? Capturando diferentes instrumentos analíticos, de tal forma que al final del curso pues tendrán su cajita de herramientas bien llenita, ¿verdad? Con elementos que sean prácticos. No hay teoría en un sentido ni financiero, ni estadístico, ni de optimización, ni de economía en general. Todo es práctico, es cosas que manejamos todos los días, pero en un contexto. Déjeme entonces comenzar para platicar un poquito sobre esto. Les voy a compartir aquí una presentación. Muy bien, ahí la tienen ustedes. Entonces, en esta presentación, fundamentalmente, lo que estamos haciendo, permítanme, aquí está. Ahí está, muy bien. Bien, déjeme comenzar precisamente a definir qué son las finanzas híbridas. Y repito, este es un enfoque en el que esperemos que ustedes capturen lo que llamaríamos toda la integralidad del financiamiento. Cuando yo estuve en FIRA, que me eché 15 años ahí del Banco de México, pues hicimos varios estudios de financiamiento con Banco Mundial, y lo curioso es que lo hacíamos cada 6, 7 años y nos encontramos, la respuesta siempre era la misma en cuanto a qué tan amplio, qué tan profundo era el financiamiento, y no lo era, no lo era. El financiamiento resultaba que estaba muy limitado, había un esquema de autorracionamiento por los que solicitaban el propio financiamiento, porque decían no tenemos la elegibilidad necesaria. Y era impresionante porque en ciertos sectores pues no alcanzaba más que el 15 o 20%, porque el financiamiento finalmente era de lo que le llaman amigos y parientes, ¿verdad? O proveedores, o usureros, en fin, todas las modalidades que lo que implicaban eran pues altas tasas e inoportunidad en la asignación del crédito. Bueno, todo esto en realidad sigue siendo un tema, o sea, no se ha resuelto, pero estas nuevas formas de ver el financiamiento que comienzan a nivel mundial y que están ya tomando, digamos, carta de naturalización en nuestro país y en general en los países en desarrollo, hablan de esta idea de que el financiamiento es un tipo de financiamiento y fondeo que permite mezclar de manera óptima los diferentes instrumentos financieros que existen, de tal manera que sea posible detonar el impacto social y la mitigación del impacto ambiental a través de planes, programas y proyectos. Si ven ustedes esta definición, en realidad tiene un poco en forma resumida lo que yo les decía. ¿Cuáles son los temas que se maneja? Bueno, primero tenemos instrumentos financieros, están disponibles. Segundo, ¿qué queremos hacer con ellos? Queremos detonar impacto social y queremos mitigar el impacto ambiental, y obviamente queremos también la máxima rentabilidad posible. Y todo esto lo logramos de una manera óptima. Entonces yo les pido que de esta definición, pues guarden ustedes estas tres ideas. Tengo una constelación de instrumentos financieros, tengo un objetivo, y ese objetivo es un objetivo, como dicen los holandeses, las tres P's, People, Planet y Profit, o sea, las personas, el planeta y el provecho económico. Entonces, en ese sentido, ese es el segundo elemento. Y tercero, que lo quiero hacer en la mejor forma. Quiero hacer maximizando lo que yo tengo para el logro de objetivos. Repito entonces, si son tan amables, primer concepto, la constelación de instrumentos financieros disponibles. Segundo concepto,
quiero mezclarlos para lograr impacto social y mitigar el impacto ambiental y también obtener una rentabilidad. Y tercero, lo quiero hacer en la mejor forma posible. Quiero optimizar. Yo creo que esos tres elementos resumen muy, digamos, muy sucintamente las tres ideas que vamos a manejar. Les quiero comentar que en estas sesiones se van a grabar. Ustedes pueden verlas cuando quieran. Si por alguna razón pierden una, porque pues tengan alguna ocupación, la pueden revisar. Y el objetivo es que si la ven completas, ya sea como están ahorita haciéndose el favor de asistir o después lo revisan en la página de Terra Ética, están conectadas una con otra, tienen una razón de ser y la expectativa es que los llegue al término del curso a sentirse muy cómodos cuando ustedes están hablando de financiamiento, cuando están hablando de sustentabilidad, cuando están hablando de análisis de impacto ambiental y análisis de impacto en general, y cuando estén hablando con datos duros, ¿verdad? Y con metodologías robustas como da la estadística y la investigación de operaciones, de lo que están diciendo, pues no son ocurrencias, los pueden demostrar, lo pueden mostrar estadísticamente, o como decimos en estadística, con alta significancia estadística. Muy bien. ¿Para quiénes van a ser útiles estos? Bueno, pues obviamente son proyectos con componente social y ambiental que encuentran dificultades de obtener financiamiento tradicional. Este es el tema. Siempre ha sido una, no sé cómo llamarlo, siempre ha sido una situación complicada de cómo ustedes valoran el impacto social y ambiental de su proyecto. Y proyecto productivo, proyecto de inversión, o un plan, o un programa, lo que ustedes quieran, porque es muy fácil, entre comillas, valorarlo en términos de rentabilidad. Bueno, pues si estoy produciendo mangos o aguacate, pues espero que venga el Super Bowl y entonces me voy a hacer rico, va a ser muy rentable. Bueno, eso está bien porque tienes el precio del aguacate, tienes la demanda del aguacate, tienes el momento, la estacionalidad, pero ¿qué pasa con lo demás? ¿Hay algún efecto ambiental? ¿Hay un efecto social? Bueno, pero es que cómo lo mides, mira que la felicidad y que el bienestar y todo eso, cosas muy difícil de medir. Y eso, en general, hay nuevos instrumentos que ya lo consideran, no se considera dentro de los créditos en general de la banca privada, inclusive de la banca de desarrollo, no necesariamente la banca privada. Entonces, es un tema que hay que tomar en cuenta. También ustedes tienen proyectos en que están mezclando objetivos sociales y ambientales. Es decir, supongo que muchos de ustedes vienen de empresas o fundaciones, otros nos acompañan de empresas que están dedicadas a la producción, pero que también están conscientes de que es necesario tocar el tema ambiental y el tema social. También aquellos proyectos que sean inversión de impacto. El término de inversión de impacto es un término relativamente nuevo, es muy poderoso, es muy robusto y es muy importante para financiamiento. Porque el otro concepto que les quiero mencionar y que pues es esas lecciones que uno aprende en la vida, ¿verdad? Y que pues, la experiencia muestra que así son, es que no importa qué tan bien esté hecho su proyecto, no importa qué tan bien armaron su estudio de mercado, no importa qué tan robusta, sólida, innovativa es su tecnología, no importa qué tan bien está su esquema administrativo, no importan todos los elementos que arman y que necesitan un buen proyecto. Si no hay el recurso para que suceda, pues no sucede. Si no hay alguien o una entidad o ustedes mismos que tengan los recursos para llevarlo a cabo, pues se queda en eso, en una buena idea, en un buen deseo. Y cuando me refiero que no hay el recurso, que hay el recurso suficiente. La mayoría de los proyectos que fracasan, proyectos de inversión, proyectos productivos, proyectos de emprendedores, normalmente hay dos razones que yo he encontrado en mi experiencia en todos estos, en este andar en el mundo financiero,
porque a mí me tocó siempre estar del lado de los que autorizaban el recurso, lo cual no crean que es tan buena, tan sencillo, porque puede uno caer en responsabilidades muy serias, no solamente de comisión, sino de omisión. Oye, no capturaste bien el mercado, oye, no hiciste un buen análisis, oye, no tomaste en cuenta esto, oye, no les pediste la factura de la garantía, oye, esto y aquello, y entonces, aunque uno es el que está en del lado del que da el recurso, pues está, los dos están en riesgo. El que recibe el recurso y no lo recupera, pues está en riesgo de que le quiten su casa, su propiedad, su colateral. El que da el recurso y no lo recupera, pues está en riesgo de que tenga responsabilidades que pueden ser inclusive muy serias. Bueno, pero lo que quiero decir entonces es que yo les pido esta idea que luego la tienen, porque la vida así lo ha enseñado. No importa qué tanto me esforcé, no importa qué tan bueno es mi proyecto en mi mente, ¿verdad? No importa, como diría Kant, no importa qué tanto mi razón pura lo, lo entiende como un buen proyecto. Bueno, cuando llega la experiencia y la realidad, pues si no hay el recurso, simplemente no sucede y se queda en el mundo platónico de las ideas. También proyectos que es muy interesante porque la idea es mezclar banca de desarrollo, filantropía, inversión, impacto, capital de riesgo. Vean ustedes cómo estos son instrumentos y entidades de diversa naturaleza, pero ya de pronto comenzamos a cruzarlos. Aquí con finanzas híbridas lo que esperamos que ustedes sientan que les aporta es cómo hacer ese cruce. No, el mundo de la filantropía es uno, el mundo de la inversión es otro, el mundo de la inversión de impacto es otro, el mundo del crédito es otro, el mundo del... No, no, resulta que todos están interrelacionados. ¿Y cuál es la unidad que los interrelaciona? ¿Qué es lo que funciona como el pegamento para esto? El proyecto. El proyecto es la unidad última, ¿verdad? Proyecto de inversión, proyecto social, proyecto o de conservación ambiental, proyecto de protección de las especies, todo eso, ahí es donde está la unidad y ahí es donde todo va a concurrir. Esperamos que con el curso, ustedes al final del día, pues ya puedan hacer esas mezclas comenzar a negociar recursos, porque cuando ustedes negocian y solicitan recursos en las mesas de dinero, pues les van a preguntar, como en Shark Tank, ¿verdad? Este de los tiburones, oye, pues tu proyecto está muy bonito, pero tú quieres que yo entre, pero muéstrame que efectivamente funciona. Muy bien. Y el tema de filantropía a negocios sociales y aquellos proyectos que busquen mitigar el riesgo financiero con una única fuente de fondeo. Yo asesoro a cooperativas. En las cooperativas es muy interesante porque ahí, como el dinero es de todos y no es de nadie en particular, pues resulta que entonces se pueden llevar a cabo proyectos con recursos propios. Pero cuando ustedes llevan a cabo recursos con recursos propios, ¿qué es lo que se están llevando? El riesgo. Todo el riesgo lo están cubriendo ustedes. Ese es el problema. El riesgo lo están tomando ustedes y si pierden, pero cuando ustedes comparten el riesgo, cuando lo comparten con diferentes aportaciones de diferentes fuentes, exactamente lo que están haciendo y lo vamos a demostrar cuando veamos la parte de proyectos, que la rentabilidad del proyecto no cambia, pero sí cambia la rentabilidad del inversionista. Entonces, esto lo que les da a ustedes que están en el tema de producción o en el tema de fundaciones o en el tema de asistencia social o en el tema, estos temas que ustedes manejen, les da esa idea de que hay que buscar compartir el riesgo y la mejor forma de compartir el riesgo es integrar varias fuentes de fondeo, ¿verdad? Muy bien. Porque aquí está otra vez lo que les mencionamos. Hay una nueva idea que se llama los indicadores ASG, ambiental, social y gobernanza, ¿verdad? Ambiental, social y gobernanza, pues son indicadores que nos hablan de un proyecto. Casi nosotros hablamos de retorno de inversión o rendimiento financiero, pero ahora tenemos que acompañarlos con este tipo de indicadores.
tanto sociales, ambientales. Y el término de gobernanza surge porque cada vez es más importante que tengan ustedes lo que le llamarían formas profesionales de manejo de su empresa, de su negocio, de su fundación. Por eso se han creado figuras que antes no existían, como la SAPI, Sociedad Anónima Promotora de Inversiones. Antes eran sociedades anónimas solamente, pero que están exigiendo gobernanza, es decir, están exigiendo una forma de administración profesional. Muy bien. Ahora, aquí es una serie de elementos. Ustedes después lo pueden ver con toda tranquilidad en la presentación. Un poquito reitera, simplemente lo amplía, eh, la idea de por qué los proyectos de híbridos, el concepto de finanzas híbridas proveen sustentabilidad. O sea, yo les he dicho que la idea es que haya el apoyo a los proyectos y que pongamos varias fuentes de fondeo, que eso mejora la rentabilidad del inversionista. Pero también acuérdense que lo primero y que estamos una y otra vez replanteando, es que queremos sustentabilidad. Y esta sustentabilidad, pues es un tema muy amplio, pero en general, lo estamos relacionando al tema de impacto social e impacto sobre el medio ambiente, ¿verdad? Y además mejoramos el perfil de riesgo-rentabilidad. Es una especie como digamos, de triada, ¿verdad? Que tenemos que siempre tener pendiente lo que es el riesgo, la rentabilidad y la sustentabilidad. Y habla en la idea de movilizar flujos de capital privado a mercados emergentes, combinar subsidios con crédito y fondos de inversión, instrumentos que fusionan el financiamiento público y privado. Fíjense, aquí comenzamos a operar la idea no solamente del financiamiento público, porque normalmente en la parte de conservación ambiental y aspecto social siempre la asociamos de alguna forma con recursos públicos, pero no hay por qué necesariamente sea así. En el nuevo esquema que ahorita vamos a platicar de finanzas híbridas, ya entra el financiamiento privado, porque esto está convirtiendo en una realidad. Bien, promueve el uso complementario de subsidios, no tienen por qué ser a fondo perdido, en el sentido de que, bueno, pues ahí va y se perdió. No, el subsidio tiene un muy importante papel porque a veces da el margen que se requiere, el pequeño, un pasito más para que el proyecto sea rentable. Crea oportunidades de empleo, etcétera, etcétera. En fin, todo lo que estamos planteando aquí es, fíjense cómo comenzamos a mezclar sector privado, sector público, todas las formas diferentes de fondeo, sector nacional, sector internacional, todos los objetivos posibles. Estamos hablando de la parte de rentabilidad, estamos hablando de la parte de sustentabilidad, estamos hablando de la parte de riesgo. Por eso les comento que es una visión muy integral, pero por ser integral también requiere pues cierto manejo de instrumentos muy particulares. Y aquí es donde les quería yo presentar por qué todo esto cada vez toma más importancia. Pues por todo lo que sabemos que está pasando, han cambiado las tendencias de consumo. Yo tomé un curso en Harvard sobre lo que es agrobusiness. Y una frase que se me quedó muy clara es que cuando uno analiza ese tipo de negocios, hay que verlo desde el semilla hasta el consumidor. ¿Y por qué? Porque lo que el consumidor consume quedó definido, curiosamente, desde el momento en que, en el caso de alimentos, decidimos qué tipo de semilla vamos a utilizar. Es decir, por ejemplo, ahora se utilizan, le dicen las piñas más pequeñas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el consumidor ya quiere algo más pequeño. Bueno, pero desde ahí tengo que escoger una variedad de piña que me dé esas características. Y, por ejemplo, en caso más pesado, los granos. Ustedes han visto que hay un increíble crecimiento de la producción de soya en Brasil y en Argentina.
pero todos sabemos cómo está sucediendo esto, ¿verdad? Y qué consecuencias puede tener, pero en México tuvimos la Revolución Verde, que era un proceso en el cual aumentamos exponencialmente los rendimientos, pero era un tipo de manejo de las plantas en lo que se hacía manualmente la hibridación. Bueno, ahora la clonación, como dijo el Premio Nobel de la Paz Norman Borlaug, dijo, bueno, si en mis tiempos, él fue el que creó la Revolución Verde, hubiéramos tenido la clonación, lo que nos tardamos 20 años, nos hubiéramos tardado 20 días, pero, pero las consecuencias son muy diferentes, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que hay que tomar en cuenta. Bueno, lo principio, desde luego, perdón, el principio es el concepto, perdón, es el concepto de la vida ética. Y la vida ética es que ahora de las, digamos que las sociedades están, los consumidores, las empresas, las organizaciones piden más un comportamiento ético, un comportamiento transparente. Ya la gente no compra cuentitas de vidrio, la gente ya no se le puede engañar, la gente ya está de acuerdo que lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo está mostrando claramente que las cosas no estaban muy bien y que entonces la sociedad en su conjunto, la humanidad, pues lo está pagando. Y entonces aquí pues menciono a Immanuel Kant. Immanuel Kant no pasó, nunca salió de 10 kilómetros más allá de su casa, ahí en Alemania. Y sin embargo creó uno de los esquemas éticos pues que todavía tenemos, ¿verdad? Y que todavía se maneja y que influenció a todos los filósofos que siguieron a él. Y él habla del imperativo categórico y es manda a obrar según una máxima tal que quien la observe pueda desear que se convierta en ley universal. Es decir, el concepto ético es un concepto que ha ido evolucionando, pero que está presente y que debe estar presente en todas nuestras decisiones. También vida saludable, ¿verdad? Yo aquí en la casa de ustedes pues estoy confinado por razones pues que ya todo el mundo conocemos, ¿verdad? Por mi edad, etcétera. Pero desde hace un año hago yoga todos los días, hago media hora de yoga y la verdad es que esto es una cosa que yo no hacía antes, pero es que ya es una tendencia que está dando dentro y fuera del hogar una forma más normal y un enfoque más holístico del bienestar. Y les traje, este es de 2021, de Euromonitor, y les pido que lean esta parte, dice, las empresas deben ayudar a dar una nueva forma al mundo de manera más sostenible, liderando el desplazamiento de una economía centrada en el volumen a una centrada en el valor y un cambio de rumbo hacia la lucha contra las desigualdades sociales y el daño ambiental. Otra vez, ¿se acuerdan que hablamos de la triple P? People, Profit y Planet. Personas, planeta, personas y provecho. Entonces, esto es de consumo. Y yo lo que les dije de la tendencia de la semilla al consumidor, lo que estaba diciendo es que es al final de la cadena que se define lo que debe ir antes. Ya el consumidor está pidiendo esto. Necesariamente hay que irse hacia atrás, hay que ver cómo se puede hacer lo que el consumidor pide, pero para hacerlo otra vez necesito recursos financieros. ¿Y cuál es la opción que estamos dando? Adelantándome a todo lo que vamos a ver, en la idea de las finanzas híbridas como un esquema realista. Es que las finanzas uno no puede dejar de ser realista porque es un mundo en el que se pierden vidas y haciendas. Yo recuerdo en una ocasión, pues yo estaba responsable de dar unos recursos en el que era para que hicieran proyectos de inversión y luego si el proyecto caminaba, pues entonces lo metíamos en un fondo de capital y entonces el crédito que habíamos dado se convertía en capital y era una aportación. Bueno, todo estaba bien, dábamos hasta $1,000,000 para proyectos, pero me llega una persona y me dice, oiga, doctor, ¿qué cree? Pues que ya no le puedo pagar. Le digo, pero ¿cómo que no me puedes pagar? Digo, a mí no, pues a la entidad de la que viene el recurso.
Le digo, yo me hago responsable. Pues sí, doctor, pero pues ni modo, es que no tengo. Bueno, le digo, ni modo, pues no hay problema. Entonces le saco el contrato, ¿verdad? Que hicimos, y el aval era su papá, y pues le hablo a su papá, le digo, oiga, señor, pues con mucha pena, pero fíjese que su hijo, pues, nos debe 100,000 pesos, es lo que faltaba. Y pues ni modo, pues dice que no puede, nos vamos a tener que ir hasta el jurídico. Y pues no, el papá a las 3 horas ya estaba en la oficina, porque pues había puesto como aval una casa de 4 millones. Entonces, por eso les digo que es un mundo en el que si las cosas salen mal, se pierden literalmente vidas y haciendas. Bueno, este es otro tema muy importante que se está dando, lo saqué de Guardian, y vean ustedes lo que dice, que las dietas basadas en las plantas se están convirtiendo en una evidente tendencia al consumidor. ¿Por qué? Porque esas son las que están evitando, digamos, están siendo, no solamente porque sea bueno, sea justo o preserve el medio ambiente, no, es porque ya el mercado lo está pidiendo, ¿verdad? Entonces, y esto no es de hace un año, es de ahorita. Otro que les puse aquí que me pareció muy interesante es un manifiesto que sacaron académicos holandeses y personas que están en este tema, y sacaron un manifiesto que dice, podemos hacer que los Países Bajos sean radicalmente más sostenibles y más justos, y surgiendo precisamente por el tema del coronavirus. Y vean ustedes lo que dice, en reemplazo del modelo de desarrollo actual dirigido por el crecimiento genérico del PIB. Dice, pues no, está bien que haya mayor crecimiento, pero otra vez hay que buscar sectores que necesiten inversiones, sectores públicos, energía limpia, educación, cuidado de la salud. Y hay otros sectores que hay que bajarle porque son los que están siendo probablemente causantes de muchos de los problemas que vivimos. Y aquí está el lema que les decía, el concepto, transición a la agricultura circular basada en la conservación de la biodiversidad. ¿Ven? Por ejemplo, es un ejemplo muy técnico, pero se los comento porque es muy claro. Ustedes, por ejemplo, tienen las excretas de la producción de puercos, ¿verdad? Que es una cosa tremenda. O de la producción de leche. Si ustedes van a Tezoyuca, donde está produciendo leche, van a encontrarse que es un problema muy serio, cómo se deshacen de las excretas. Pues resulta que pues, si ponen un biodigestor, eso genera energía, eso genera electricidad, eso genera calor, y eso genera una serie de elementos que regresan a la producción. Entonces, esta idea de la agricultura circular, en la que no perdemos nada, o por ejemplo en los invernaderos, discúlpeme que les comente temas agrícolas, ¿verdad? Mi formación de agrónomo aparece ahí, a pesar de que me manejé más en el tema financiero, pero por ejemplo en la agricultura, en los invernaderos de alta tecnología, ahora lo que se hace, el agua se utiliza, se vuelve a reciclar con bacterias y entonces se limpia. Fíjense qué maravilla. El agua se limpia y otra vez se puede volver a usar. Entonces se recicla todo. Hay todo un proceso en el que no estamos perdiendo o estamos perdiendo muy poco, ¿verdad? Entonces, todo esto es muy importante. Ahora, vean ustedes, regresa el tema, reducción de la producción de carne. Es un tema que está muy presente. Las empresas más importantes del mundo que trabajan en la cuestión alimentaria están diciendo que, bueno, pues ni modo, vamos a tener que ahora apoyarnos más en productos generados de las plantas, que es un poco lo que también se llama bioeconomía, reducción de consumo, pero en fin es todo le llamaremos un manifiesto de un país que es muy consciente en la parte de cuidado del medio ambiente, ¿verdad? De cómo deben ser las cosas. Y el otro, bueno, ya no es solamente un tema de buenos deseos. Ahí tomé un recorte de la firma del presidente Biden,
donde son cerca de 300 órdenes ejecutivas, donde echa atrás una serie de propuestas que ponían en peligro las especies, que permitían químicos muy peligrosos, permitían más producción de medios fósiles de energía, etcétera, etcétera. Entonces, esto, si uno lo puede ver de muy diversas formas, pero veámoslo como una oportunidad. Vemos una oportunidad que ya nos está dando solamente en la academia, en las fundaciones, en los buenos deseos, no, ya son cambios muy de fondo en la economía más grande del mundo y que evidentemente ustedes saben que nuestra economía está muy ligada a la economía norteamericana, con todos los tratados que ya conocemos y que inevitablemente estas decisiones van a repercutir en la forma como nosotros producimos. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Ahí se ve el lobo gris, ¿verdad? Que ya lo habían removido como especie en peligro, los búhos, etcétera. En fin, es una, como dicen, es una política rompedora la que trae el presidente Biden en el tema climático. Pero eso veámoslo como una gran oportunidad y lo digo porque muchos de los fuentes de fondeo importantes para finanzas híbridas son internacionales y esas fuentes habían estado comenzando a ser pues, ya un poco en peligro, pero ahora van a crecer fuertemente. ¿Por qué? Porque toda esta política se va ampliando. Bueno, aquí es un tema, no voy a entrar mucho en detalle, lo vamos a ver más, pero obviamente finanzas híbridas, pues tiene varios enfoques, se está generando una metodología común, tiene el problema de cómo demuestran ustedes que realmente lograron lo que pretendían, bueno, que es un problema general. Luego puede haber aspectos económicos y políticos de un donante, luego la concentración en ciertos países donde el riesgo sea menor y es más probable que alcancen. Estoy hablando en este caso de recursos que vengan internacionales y falta de mecanismos de comunicación. Y aquí es un poco cuáles son las fuentes de financiamiento externo. Lo pongo rápido, hay muchas, pero el nuevo enfoque de finanzas híbridas se está enfocando en flujos de capital privado, que son los más amplios, remesas personales, financiamiento oficial para el desarrollo. Ese financiamiento oficial para el desarrollo es el que viene de los organismos internacionales que tradicionalmente han estado apoyando esto. Pero la idea es que ahora se necesita más dinero, más recurso, y nosotros esperamos que con este curso ustedes tengan más instrumentos para capturar precisamente estos flujos que se están generando y que, como ustedes vieron, ya no es un tema de buena voluntad o de buenos deseos, es un tema ya de política económica que inevitablemente se va a convertir en mayores oportunidades. Muy bien. Y esto simplemente es el cambio de las finanzas híbridas hoy, en que se utiliza más el concepto público y entrar ahora a traer el financiamiento comercial. Pero acuérdense, ¿cómo atraen ustedes el financiamiento comercial? Cuando el financiamiento comercial tiene una orientación de rentabilidad. No, lo que pasa es que también está cambiando ahora el sector comercial, el sector privado está tomando clara conciencia de la importancia del medio ambiente y del aspecto social. Entonces, hay, como diríamos en los tiempos de mis cursos de economía política, hay las condiciones objetivas y subjetivas para que se dé el cambio, ¿verdad? Serie de contextos, la mezcla cambia, hay un marco común de la mezcla de apoyo a la acción cohesiva, ausencia de pruebas y datos sobre financiamiento, estimaciones consistentes del mercado. Esta última parte es muy importante y yo pongo mucho énfasis en el curso de otra vez las herramientas, los instrumentos cualitativos y cuantitativos para que ustedes puedan demostrar que lo que están haciendo lo están haciendo en forma adecuada. Déjenme pasar, esto lo podemos ver después con más calma.
No sé si, Roberto, hay algunos comentarios o preguntas que quisieran hacer para hacer un poco más de interacción. No, creo que no hay, todavía no hay dudas en el chat, pero Perfecto, muy bien. lo confirmo. Pero saben todos que si quieren y gustan o tienen alguna duda, pueden comentarlas en el chat. Ah, nos comenta Erika, tiene una pregunta. Adelante, Erika, si quieres abrir tu micrófono o con gusto si escribes la pregunta, se la comento a mi papá. Gracias, mucho gusto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por su tiempo, y por su explicación. Yo quería preguntarle, ¿qué tantas posibilidades en su experiencia hay de obtener recursos para proyectos de desarrollo sustentable, que son tanto sociales como ambientales, afuera de los medios tradicionales de la cooperación internacional? Es decir, en México, ¿qué tanto ahora los bancos realmente, o algunos otros instituciones financieras fondean esta clase de proyectos? Gracias. Sí, no, no, gracias, Erika, qué gusto en saludarte y conocerte y te agradezco tu comentario. Bueno, exactamente lo que dijiste es el objetivo del curso. El tema es que están ahí los recursos. Todos sabemos, todos estamos gastando menos. Eso es evidente. Si ustedes ven las tendencias del consumo, han disminuido simplemente porque no podemos gastar más. Pero eso quiere decir que hay un crecimiento del ahorro. Ese ahorro tiene una gran capacidad potencial para comenzar a financiar proyectos de muy diversa naturaleza. Y yo creo que esta conciencia de lo que estamos viviendo, repito, ya no es un lujo, ya no es un tema de, bueno, pues que se vea bonito, ¿no? Vamos a cuidar el medio ambiente. No, no, ya es algo que va dentro de nuestra propia supervivencia. Entonces, vamos a ver lo que le llaman en una de las partes del curso, vamos a contestar puntualmente a la pregunta que haces, porque, es decir, dentro de la banca de desarrollo, dentro de la banca comercial, dentro de los organismos internacionales, los no tradicionales, como lo dices correctamente, ¿de dónde sacamos recursos? Porque vamos a presentar las bolsas disponibles, vamos a presentar, y es más importante, cómo es que eres elegible. Y acuérdense que la elegibilidad es una función que va a depender de mostrar que se lograron los propósitos que se buscaban. Entonces, ustedes para solicitar recursos a las nuevas fuentes de fondeo, pues necesitan tener instrumentos más sólidos, más robustos, eh, me atreveré a decir más cuantitativos, bien soportados, porque eso es lo que los va a convencer que efectivamente lo que ustedes pretenden se va a lograr. Entonces, permíteme dejar pendiente la respuesta para soportarla ya con nombres y datos de las posibles bolsas disponibles, y la respuesta es sí, definitivamente. Y repito, hay que estar al pendiente de lo que está pasando en Estados Unidos y no se diga en Europa, de todos los fondos de inversión verdes, los fondos de impacto de inversión. Este es uno de los principales fuentes de fondeo no tradicional que van a poder utilizarse, pero que nuevamente requieren una metodología particular, una cuantificación especial, porque estamos hablando de cómo calificas intangibles. Y nosotros en este curso vamos a hacer ejercicios muy concretitos de cómo se hace ese cálculo y cómo se llega a un numerito, así como vamos a ver que llego, ¿no? Pues que mi tasa interna de retorno es el 15%. No, mi valor actual neto es de 3 millones de euros. Bueno, sí, pero ¿y qué pasa cuando me estás incluyendo los no tangibles, la felicidad, el bienestar, la tranquilidad, la salud, etcétera? Ah, entonces ahí le tienes que hacer un cálculo diferente que complementa al anterior, no lo sustituye, lo complementa. Esto lo vamos a ver entonces con mucho gusto. Bien, pues vamos a continuar con la presentación.
y queda anotada tu pregunta para contestarla. Y ahorita vas a ver cómo el curso, el curso va viendo cada uno de los temas. Esto que estamos haciendo es la introducción a finanzas híbridas. Vamos a hablar de la estructura y características del sector financiero, qué es, qué se come, qué venden, qué compran, ¿verdad? Y también vamos a hablar de indicadores macroeconómicos y microeconómicos, porque es pertinente al análisis es pertinente al análisis de financiamiento, no solo finanzas híbridas, pero vamos a hablar en términos generales y luego vamos a hacer un aspecto más específico para el caso de finanzas híbridas. Ahorita les comento rápidamente algunos de ellos. Vamos a ver la banca de desarrollo y su relación con el modelo de finanzas híbridas. ¿Qué está haciendo la banca de desarrollo en México? ¿Qué es? ¿Cómo está compuesta? ¿Se interesa por el medio ambiente? ¿No se interesa por el medio ambiente? ¿Se interesa por el aspecto social? Digo, por definición, debería ser así. Esa es la definición, eso es banca de desarrollo. Bueno, ahí vamos a estar viendo sus características actuales y futuras. El papel de la banca internacional en la construcción de modelos de finanzas híbridas. Ahí es donde vamos a hablar un poco también de lo que mencionas, Erika, de que vamos a hacer, como dicen, el ecosistema, así se llama, el ecosistema financiero internacional para este tipo de proyectos de sustentabilidad. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuánto dan? ¿Qué piden? ¿Qué requisitos solicitan? Etcétera. Ahora, modelo de financiamiento más conveniente para cada etapa de evolución de un proyecto de inversión, con énfasis en el modelo de finanzas. Otra vez, no todos los proyectos están igual, algunos están comenzando, otros van a la mitad del camino. Vamos a ver cómo se desarrolla. Y otro que yo le tengo mucha fe en el sentido de la gran perspectiva es cómo comparamos los fondos de inversión tradicional y los fondos de inversión de impacto, ¿verdad? Esos fondos de inversión de impacto están totalmente asidos de la idea de sustentabilidad. Es para lo que están. Entonces, tenemos que conocerlos, tenemos que conocer sus características también. Luego, otro de los instrumentos que México es, digamos, hizo historia jurídica, son los fideicomisos privados. Los públicos, como ustedes saben, han tenido algunos problemas, pero los fideicomisos privados no, esos son instrumentos jurídicos muy sólidos, blindados, que pueden utilizarse perfectamente para los modelos que queremos plantear. Luego, una tipología de empresas y proyectos demandantes. O sea, dime quiénes son, de qué tamaño, qué proyectos sí pueden entrar, son pequeños, son grandes, qué sectores sí trabajan, etcétera. O sea, es una tipología, ¿no? De qué empresas y proyectos pueden participar. Luego el análisis, no nos salvamos. Análisis pro forma, indicadores de evaluación. Ahí lo que vamos a meter ya es temas de, pues ya saben, ingresos, egresos, proyecciones, el EBITDA y utilidad operativa, etcétera, etcétera, hasta llegar a los indicadores tradicionales, ¿verdad? La TIR, el BAN, y desde luego también hablar de este nuevo indicador que yo les he mencionado que se llama el SROI, ¿verdad? SROI, que significa Social Rate of Investment, y así se conoce en la literatura, por eso no lo traduzco, el SROI. Muy bien. Y luego ahí donde sí vamos a tener que utilizar algunas metodologías de optimización. Vamos a revisar su material que llevaron en la prepa. Es muy rápido, ¿no? Y muy sencillo, es totalmente práctico. Por cierto, todo lo que vamos a ver aquí está en el Excel. O sea, si ustedes tienen su Excel ahí disponible, el Excel tiene todo el software que se requiere para lo que vamos a hacer, tanto de estadística como de optimización. Entonces no necesitan ningún software adicional. Vamos a tener como talleres, por eso tiene dos momentos, el 1 y el 2. El 1 les damos los instrumentos y en la sesión 2 hacemos ejercicios prácticos con datos reales, etcétera. Y entonces ustedes tienen su Excel, ahí lo trabajan, etcétera, etcétera. Muy bien.
Luego la arquitectura financiera ahorita les explico qué es la arquitectura financiera y también tiene dos partes. Y terminamos pasamos a un tema más genérico, no solamente proyectos, sino ahora planes y programas, porque nos lleva directamente, en unos casos, a política pública, y en otros casos, a, por ejemplo, modelos de las grandes fundaciones, ¿verdad? Que son, pues, las que en un momento dado están aportando cantidades muy importantes de recursos. Y ahí está una parte 1 y la parte 2, porque el tema es muy amplio. Vamos a revisar cómo se hace esa mezcla. Muy bien. Aquí es simplemente un poco darles el sabor de algunos de los temas que vamos a ver. Esto simplemente, bueno, vamos a ver el sistema financiero mexicano, vamos a platicar de lo que es la parte reguladora, Banco de México, Secretaría de Hacienda, comisiones, etcétera, las comisiones. Y luego vamos a trabajar, ¿verdad?, este tema de la banca de desarrollo, ahorita lo vamos a platicar después, instituciones financieras bancarias, intermediarios financieros. Este es uno de los principales instrumentos, porque hay los regulados y los no regulados, hay el sector ahorro, crédito popular. Generalmente estos actúan cuando pues no tienen ustedes acceso al crédito bancario, pero entonces se van con una caja de ahorros, o se van con una SOFOME, o se van con una, en fin, con todas estas formas, ¿verdad?, que existen de financieras populares, que sí pueden dar recursos para lo que nosotros estamos pretendiendo, que nuevamente no es sustentabilidad, pero en su más amplio sentido. Repito, no me dé solamente protección del medio ambiente, no me dé solamente protección social, también dame financiamiento, porque esto es lo que hace que sobreviva el proyecto. El proyecto, si no tiene una forma de financiarse, de permanecer, entonces pues se muere, y el propósito original que teníamos de lograr estos beneficios pues se pierde, y no por otra razón, sino simplemente porque se acabó la gasolina. Yo les comentaba que ya no terminé de platicarlo, pero de lo que yo recuerdo de los proyectos que he evaluado y que conozco su trayectoria, hay dos elementos que son muy constantes en explicar dónde las cosas salieron mal. Uno es obviamente el estudio de mercado. Y no porque el mercado no se hizo un gran estudio, simplemente no se identificó bien quiénes eran nuestros clientes. Dice Jeff Bezos de Amazon que el error de muchas empresas es estar orientados al producto y no orientados al consumidor. Él dice, yo en la cabeza tengo al consumidor, no tengo al producto. Y entonces muchos estudios de mercado están más preocupados en lo que van a ofrecer, que si eso que van a ofrecer realmente corresponde a lo que requiere el consumidor. Así es lo que se llama la propuesta de valor. Esa propuesta de valor corresponde al mercado en que nos estamos moviendo. Y el otro tema es el clásico, se les acabó la gasolina, ¿sí? El capital de trabajo no lo calculamos bien, comenzó a pasar el tiempo, pagamos nómina, pagamos aquello, y de pronto ya no hay dinero, ya no hay recursos. Esa ausencia de capital de trabajo, ese cálculo, ya sea porque no se calculó adecuadamente o porque se acabó, por la razón que sea, son dos de las razones fundamentales que explican el fracaso o la parálisis de muchos proyectos. Muy bien. También vamos a ver indicadores macroeconómicos y microeconómicos, porque al final de cuentas los proyectos no se dan en el vacío, se dan en un entorno, el entorno internacional y microeconómico y condiciones microeconómicas. Lo cierran ustedes y ya lo que tienen es bien armado todo su entorno y tienen claridad. Y algunas de las variables macroeconómicas que vamos a ver son crecimiento de bienestar, inflación, salarios de empleo, tasa de interés, tipo de cambio. ¿Por qué? Porque estas variables, bueno, muchos de ustedes, la mayoría de ustedes son jóvenes, pero los que vivimos en un tiempo de inflación galopante, tenemos mucha claridad de el efecto y lo grave que puede ser la inflación.
el cambio en las tasas de interés. Los que vivimos en momentos de tipo de cambio muy volátil, también tenemos esa experiencia que no ha terminado. Estos son fenómenos que llaman cíclicos, que regresan y que siempre hay que tenerlos muy claros. En la parte microeconómica vamos a ver, ya saben, oferta, demanda, precio, qué es lo que determina que su producto o su servicio, porque muchos de ustedes no ofrecen productos, ofrecen servicios, se coloque, no se coloque, cómo está el futuro en relación a precios, cómo está lo que el consumidor está generando. Aquí simplemente puse muy rápido, es toda una sesión que vamos a tener de aspectos micros y macros. Y aquí está un poco la estructura financiera. Aquí le puse un ejemplo del ecosistema financiero de apoyos a los servicios ambientales, ¿verdad? Por ejemplo, en el sector que yo manejaba, estaba FIRA, la Financiera Nacional de Desarrollo, fondos de inversión, intermediarios financieros, y era apoyo a beneficios intangibles. Es decir, cuál era la forma específica como lo hacían, y más que eso, cuál es la forma en que lo tienen que hacer. Y intermediarios financieros, ¿verdad? Ahí tienen ustedes, perdón, crédito, garantías, SOFOBIS y SOFOLES, servicios, ahorro, crédito, servicios, microfinanciación. O sea, todo esto nos está hablando de simplemente poner un poquito una probadita de, repito, de la constelación, la plétora, digamos, de instrumentos financieros disponibles, que ustedes los conozcan y que, como digo, cuando digan, a ver, de todo este conjunto de instrumentos, ¿cuál me sirve para lo que yo quiero? También la banca internacional, como lo dijo Erika muy bien, pues hay fondos, por ejemplo, el Global Conservation Fund, Nature Best, hay muchos, ¿no? Estoy aquí poniendo algunos solamente, y todos estos crean un ecosistema de fondeo a servicios ambientales. Ahora esto va a crecer. Esto cuando lo generamos era todavía un periodo antes de la situación actual y de cambios en muchas de las variables macroeconómicas. Ahora ya hay el sector comercial, vamos a llamarle, comienza a participar también y lo vamos a mencionar. También vamos a poner vamos a platicar algo sobre cómo hacer un proyecto de inversión. Es muy básico, pero simplemente tocar todas las bases, ¿verdad? O sea, ahí están en orden. Esto es lo que se llama el famoso Canvas, ¿verdad? Es una forma muy sencilla de presentar cuáles son los elementos de un proyecto de inversión. Vamos a verlo en una de las sesiones, cada uno de ellos en forma sucinta, que son mercados meta, los canales de distribución, las relaciones con los clientes, la propuesta de valor, que es la parte central de todo proyecto, los recursos claves, materiales, humanos, las actividades clave que son las tecnologías, las relaciones claves que es la red de socios, proveedores, apoyos que tengan ustedes, la rentabilidad, que junto con los riesgos me da el fondeo, ¿verdad? El tema de finanzas híbridas entra de lleno, desde luego, en la parte 12, porque es donde todo esto que está aquí previamente lo vamos a hacer y vamos a hacer algunos pequeños ejercicios. Y eso tiene que ver con, les decía yo, bueno, un proyecto, pero el proyecto puede estar como una idea de plan de negocios, puede estar ya en inicio de operaciones, puede tener un proceso de expansión, puede estar consolidándose, bueno, cada uno de estos momentos requiere una diferente mezcla. Aquí estamos incluyendo, solamente se incluyó en esta gráfica, tiene ya algún tiempo, los instrumentos tradicionales, capital de emprendedor y crédito a corto plazo y subsidios para este periodo, fondos de capital privado y crédito a largo plazo, cuando hay este periodo, etcétera. Ahora nosotros en este curso vamos a estar añadiendo el tema de finanzas híbridas. ¿Cuáles son los otros esquemas de fondeo y en qué momento debe de entrar? Porque no entran todos al mismo tiempo y en la misma situación. Entonces, hay que entender en dónde está mi proyecto, ¿verdad?
estoy emprendedor y estoy seguro que lo que yo haga se va a vender rápidamente, aunque no suceda así, o es un proyecto que ya es un tema de crecimiento orgánico. ¿Qué es lo que estoy trabajando? Y el otro tema es un tema muy importante, que es los fondos de inversión tradicionales y los fondos de inversión de impacto. Nuevamente, aquí tenemos un ejemplo de cómo en las diferentes etapas de los proyectos se requiere diferente tipo de capital. Esto no es crédito, esto es capital. Acuérdense, la diferencia entre crédito y capital es que en el crédito ustedes pagan amortizaciones y todo el riesgo lo corren ustedes. Cuando hablan de capital, de inversión, no hay problema, ustedes hay un periodo de 7 años en los que no hay que hacer amortizaciones y simplemente después ya se plantea un esquema de salida. Muy bien, entonces financiamiento integral de capital, capital semilla, capital emprendedor, capital privado. Estos vamos a ver estas etapas, pero ahora vamos a agregar los fondos de inversión de impacto. ¿Dónde entran? ¿En qué parte van a entrar estos fondos de inversión de impacto? ¿Cuáles son sus características? Que son los más, llamaría yo, relevantes, los más importantes para nuestro objetivo de sustentabilidad. También vamos a ver los fideicomisos privados, públicos. Como ustedes saben, un fideicomiso hay el fideicomitente, o sea, el que pone el dinero, el que pone el objeto y el que pone vamos a llamarle los recursos. El fiduciario, que normalmente es un banco, una institución financiera, y el fideicomisario, que son los que reciben los beneficios. Normalmente puede ser que el fideicomitente, el fideicomisario sea el mismo. Aquí les pongo un ejemplo de un estudio que hicimos, una consultoría, en la que generamos un fideicomiso de bienestar social para provisión responsable. Y vean ustedes cómo se integraron los dos conceptos, producción responsable, pero al mismo tiempo esquemas de pago de cuotas del IMSS, servicio médico, fondo de retiro, otros beneficios. Pero vean ustedes cómo participan, y es lo que otra vez, regresando a la excelente participación de Erika, recursos de fideicomitentes adherentes, sector privado, fondos internacionales. Entonces, mucho de lo que uno puede, digamos, plantear para lograr estos finanzas híbridas de participación de diversas entidades es a través de un fideicomiso privado que, repito, es un esquema profesional, es un esquema cuyos objetivos quedan definidos, no los pueden cambiar, es un esquema que tiene su comité de inversión, comité técnico, en fin. Entonces vamos a ver nosotros cómo armar un fideicomiso y ligarlo otra vez a finanzas híbridas. Ahí está, por ejemplo, otro ejemplo que hicimos de cómo sería el fideicomiso, cuál es la aportación por socios, subsidio público, subsidio nacional e internacional. Este es el origen de los recursos, lo pueden ver ustedes. Y aquí está el destino de los recursos, ¿verdad? Y ahí había que definir con cuánto participan los socios. Esta para una cooperativa. Luego, esta parte es la más densa, pero pues ni modo, la tenemos que ver, porque vamos a evaluar un proyecto de inversión. La diada, ¿verdad?, es rentabilidad y riesgo. Nosotros queremos una triada, porque tenemos rentabilidad, riesgo y sustentabilidad. ¿Cómo se evalúa? Pues la forma privada es a través de inversión a precios de mercado, y el otro evalúa la sustentabilidad de una inversión, donde está lo que les decía, personas, planeta y proyecto económico. Muy bien. Y las formas privadas son el valor actual neto, vamos a ver el valor de los ingresos netos descontados por el valor del dinero en el tiempo, hacer ejercicios sobre esto, la tasa interna de retorno, es la rentabilidad de una inversión en términos de retorno por peso invertido, está equivocado, y retorno social de la inversión, esto es totalmente nuevo, y mide el valor, decía Roberto, el costo de oportunidad y del impacto social, ambiental y económico de una inversión. Esto es en lo que vamos a puntualizar más, pero para hacerlo ni modo, nos tenemos que, como dicen, que chutar algunos conceptos. No vamos a ver la teoría, simplemente vamos a aplicar la fórmula que está en el Excel. No tiene ni siquiera que preocuparse qué forma tiene, pero vamos a calcular el BAN, vamos a calcular la TIR y vamos a calcular este ROI,
el valor actual en recursos financieros, etcétera. Y vamos a ver una metodología para hacerlo. Ahí lo tienen ustedes. ¿Cuál es la guía para el retorno social de la inversión? No voy a ir a los detalles. Ahí están todas las etapas. Son 6 etapas, ¿verdad? Que se siguen para calcular el ROI, hacer el Kenji, que es pues, la auscultación a todos los stakeholders, crear el mapa de efectos, o sea, y definir cuál es la teoría de cambio, evidenciar los efectos, darles un valor, todo esto lo vamos a ver en detalle. Se los pongo ahí para que vean que es una metodología muy real, muy concreta, muy específica, no hay nada, digamos, de que se me ocurre, es simplemente seguirla y llegan ustedes a su ROI. Y este es, por ejemplo, un ejemplo de un análisis por forma, ¿verdad? Aquí está, bueno, es un ejemplo de una quesería, ¿verdad? Te he hecho todos los análisis, este es un ejemplo nada más, la TIR a 9 años, su tasa de descuento, el BAN, y vamos a añadirle el SROI para que ustedes su proyecto lo tengan completo. Y luego la metodología de optimización para definir la mezcla, ¿verdad? Pues tiene una metodología que nosotros también desarrollamos ya en una consultoría, es muy clara el modelo que estamos trabajando, o sea, qué es lo que ustedes quieren, cuál es pues no solamente el objetivo del proyecto, su teoría de cambio que está atrás del proyecto, el cálculo de costos directos e ingresos, capital de trabajo, inversión, la TIR, los fondos complementarios. Aquí es donde vamos a comenzar ya a manejar precisamente los diferentes tipos de fondeo. En este caso, estamos nosotros restringidos al fondeo tradicional. Ya en la clase, en el curso, vamos a ampliarlo y vamos a meter ya todos los nuevos esquemas de fondeo que corresponden a finanzas híbridas, el cálculo de la TIR, determinación de atributos, accesibilidad por riesgo, porque a final del día, pues ustedes dicen, bueno, pues sí, yo quiero recursos, pero tengo acceso a ellos, ¿verdad? ¿Y cuál es el impacto si no pago? ¿Y cuál es el impacto si pido un crédito y sube la tasa de interés? ¿Y cuál es el impacto si hay un cambio, como decían, las condiciones macroeconómicas, en la inflación? Todo eso es tema de riesgo y todo eso lo tenemos en consideración. Y todo finalmente lo integramos y hacemos un riesgo de implementación del modelo. Muy bien. Y este es un ejemplo de arquitectura financiera, ¿verdad? Para otro proyecto que hicimos, por razones de confidencialidad no mencionamos de quién, pero ahí participó la banca internacional. Vean, aquí se integran varios conceptos que les dimos. Es un fideicomiso a través de un fondo de inversión, hay un fideicomitente adherente, la banca internacional, hay una empresa SAPI que es el fideicomitente promotor, hay, digamos, una comercializadora y tienen inversionistas nacionales, proyecto sustentable y el proyecto de inversión. Y luego viene todo el aspecto de retención de mano de obra, desarrollo regional y oportunidad de trabajo a migrantes de países hermanos. Eso es un ejemplo, perdón, de arquitectura financiera en la que ustedes lo que ven, lo que pueden ver aquí es cómo cuáles son los flujos, qué recibo y qué doy. Esa es la arquitectura financiera. ¿Qué recibo y qué doy? ¿Quiénes son los participantes, los stakeholders? ¿Cómo se dan los flujos, etcétera? Pero da una idea muy clara de a quién estoy invitando o quién está participando, bajo qué condiciones. También les comento, si ustedes tienen la oportunidad, les recomiendo este documento de la OSD, parte del material que les presenté, lo generé de ahí, es Making Blended, o sea, Blended Finance es el término sajón de finanzas híbridas y cómo se desarrolla para metas de desarrollo sustentable. Ahí está la cita, ustedes lo pueden bajar del internet sin ningún problema. Y ya para terminar y abrir espacio a preguntas, quisiera yo hacer una especie de resumen, si me permiten. Estamos a tiempo, unos
3 minutos, un resumen de lo que vimos para ponerlo, como dicen, en una cápsula, ¿no? En un nutshell, así. Centralmente la pregunta de las finanzas híbridas es, ¿cómo le hago para aprovechar todos los instrumentos financieros disponibles, nacionales e internacionales, para cubrir mis objetivos de desarrollo sustentable, que incluyan la parte de rentabilidad, la parte ambiental y la parte social? Y tercero, ¿cómo hago para que esta mezcla sea óptima en el sentido de que maximiza el logro de mis fines y minimiza el riesgo? Pues esto es en resumen lo que vamos a ver durante el curso. Repito, si por alguna razón no pueden asistir a una de las sesiones, la pueden ver en la página de Terraética, para que cuando regresen, pues estén, como dicen, en el ajo, ¿verdad? En the garlic, estén en el ajo, y entonces puedan ustedes seguir sin ningún problema. Muy bien, pues Roberto, te dejo la palabra. Muchas gracias. Pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, con mucho gusto. De todas maneras, antes de que, bueno, se animen a levantar la mano, les comentamos que la próxima sesión va a tener el mismo enlace, es decir, es una reunión recurrente. Entonces, con el mismo enlace, con las mismas passwords, el próximo viernes nos veríamos aquí. Les comenté en el chat que la presentación ya está disponible en la página web. Donde hicieron su registro en terraetica.com, donde dice herramientas gratuitas y luego dice curso de finanzas híbridas. Hasta abajo de esa página ya está el PDF de la presentación que vieron hoy día. También está donde, bueno, está el enlace de las lecturas. Va a haber muchas cosas que estamos incluyendo, que estamos tratando de precisamente llevar a democratizar este conocimiento y esta información. Así que, bueno, siempre les pedimos paciencia también porque van saliendo cosas nuevas, nuevos materiales, y pues los queremos ir incluyendo precisamente para que ustedes pues estén con lo más moderno del mundo. Adelante si alguien tiene alguna pregunta, y si no, de todas maneras, les dejo algún comentario. Adelante. Creo que no hay preguntas. De todas maneras, como les comentamos, todas las preguntas les pueden dejar en el chat. Hubo un par de preguntas acerca de las grabaciones. Las queremos, o sea, serán públicas, evidentemente. Lo único que no sabemos es si las vamos a dar la vamos a subir al canal de YouTube. Evidentemente es gratuito, o lo que estamos tratando también de diseñar para llegar a más gente y democratizar esta información, es hacer un webinar, se llama una plataforma e-learning, en donde también subamos ahí ya los materiales, donde cada quien vaya tomando a su ritmo y a su tiempo ahora sí que estos 16 sesiones. Entonces nada más es lo que estamos decidiendo, si nos vamos totalmente abiertos a YouTube o lo hacemos precisamente en esta plataforma e-learning, que evidentemente también será totalmente gratuita. Si no hay ninguna pregunta, hay una pregunta, adelante. No, es nada más para comentar que es muy importante que si ustedes los invitamos a que pues conozcan a personas que estén interesados en participar, no importa que no asistieron a la primera reunión, repito, está la grabación, entonces ahí se pueden poner al tanto, porque como dijo Roberto, es un tema de democratizar el conocimiento, ¿verdad? Es ampliarlo, socializarlo, porque esto es para lo que estamos, ¿verdad? Finalmente, ya ahorita es un tema de cómo una experiencia almacenada en 50 años de actividad profesional puede dejar alguna huella, puede dejar alguna forma. Yo he sido maestro toda mi vida, como dijo Roberto, he estado en todos los lados, fui director de posgrado de Economía del Politécnico, director de posgrado de Chapingo, en fin, en todos lados he estado, en el ITAM, en los dos lugares donde ellos han trabajado. Entonces, siempre ha sido muy estimulante poder participar y compartir la experiencia personal. De verdad, muchas gracias y yo les mando un muy afectuoso saludo.
Hay una preguntita muy rápida también de Erika, que yo creo que muchos de ustedes que vienen de organizaciones les puede servir. Nos pregunta Erika, en términos del análisis de un proyecto, en su experiencia, ¿qué tanto peso se le da a proyectos que son desarrollados por ONGs incipientes? Y también si vemos a la educación como proyecto social y haciendo de la educación un reto de transformación, se le da valor a los proyectos educativos o más bien a negocios, producción sustentable de energías. Aquí, Erika, te comento una experiencia que tuvimos junto con Fundación Merced, en la cual fuimos a hacer una consultoría precisamente para proyectos productivos y nos encontramos con una gran escuela que se llama, tengo la impresión que se llama CRES Estipac, ahí en el municipio de, no sé si el municipio es, no recuerdo si es CRES o Estipac, el municipio en Jalisco, y ellos es una escuela precisamente de pedagogía, pero dentro de su modelo educativo lo que incluyeron era generación de proyectos productivos. Dentro de estos proyectos productivos tienen invernaderos, tienen cría de ganado y tienen, y me parece que estaban haciendo una tortillería y estaban haciendo una panadería, pero lo más importante es que estos proyectos no eran realmente en el sentido rentables para que fondearan la escuela. Es una escuela de pedagogía, sobre todo con niños indígenas. Tipo beca, donde tenían todos los insumos, sino era parte de de su modelo educativo. Entonces, cuando fui muy contento porque precisamente es un gran éxito este modelo de escuela, y lo que te dice es que el proyecto productivo puede tener diferentes caras, no solamente tiene que tener la idea de negocio, pero puede ser atractivo a diferentes niveles. Por ejemplo, en este caso es educación, estricta educación, pero dentro del modelo educativo se incorpora lo que uno aprende en proyectos productivos. Y lo que uno aprende no solamente es hacer pan o hacer tortilla o hacer yogur, sino también en cómo financiarlos, cómo hacerlos más rentables, cómo meterle diferentes instrumentos. Yo creo también, les voy a compartir, si todos los que vengan de organizaciones de la sociedad civil y emprendedores sociales, nuestro mapa de donantes está en el enlace, se los acabamos de dar, es totalmente gratuito, es un mapa, perdón, me puse el de evaluación de proyectos, alguien ya nos dice el mapa que está genial, muchas gracias, Erika. Sí, es un mapa donde al día de hoy creo que tenemos 185 convocatorias. Hace 2 días subimos 10 nuevas convocatorias temporales. Abarca desde fundaciones, pero también a proyectos productivos, abarca de muchos ámbitos. Yo creo, Erika, y respondiendo a la pregunta rápidamente, yo creo que la educación en algún momento va poco a poco transformándose, incorporando las nuevas enseñanzas de la vida. Ya no solamente es aprender matemáticas, sino cómo implementarlas. Y muchas de estas escuelas están implementándolas a través de proyectos productivos. Y ahí generas diferentes tipos de empoderamiento y de agencialidad en los jóvenes. Eso yo creo que si es bien medido, o sea, medido de forma correcta su impacto, puede ser muy llamativo a fondeadores. ¿Por qué? Porque por un lado tienes la educación, o sea, tienes un proyecto estable, donde siempre va a haber jóvenes llegando a esa escuela, pero al mismo tiempo tienes innovación con diferentes modelos educativos que vayan hacia una propuesta de valor. Yo creo que sí así como hay instrumentos financieros mezclables, también nuestros mismos proyectos, nuestras mismas fundaciones son mezclables. Yo creo que esta idea estricta de yo hago una cosa y solo una, está poco a poco está quedándose atrás, y también tengan mucho cuidado en hacer de todo. No hay nada que dé más miedo a un fondeador que venga un emprendedor y venda todo, venda papitas, venda salsas, venda tortas y además venda servicios de consultoría, porque va a decir, bueno, entonces estos no saben bien qué están haciendo, por lo tanto, tengan mucho cuidado. No sé si había otro comentario. Bueno, eso, papá. No, pues entre las buenas noticias, muy pocas que han venido con la actual situación, es que la importancia de todos los proyectos sociales ha crecido de una forma extraordinaria. O sea, de pronto hemos todos entendido que esos proyectos sociales, repito, no eran algo más. No, de pronto
están fusionándose y están convirtiéndose en uno de los elementos de mayor atracción de fondeo a nivel internacional. Entonces, eso es buena noticia porque estamos tomando conciencia y las empresas también privadas también están ampliando ya su concepto. Como dijiste, Roberto, estoy de acuerdo, ya no es un solo producto, ahora tiene que ser un producto integral. Eso es todo, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, la verdad ha sido un gusto esta primera sesión.